Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a comenzar con la tercera clase del curso Herramientas para el trabajo con grupos psicoterapéuticos. Hoy contamos con la presencia de Ricardo Klein, que nos trae como título de la clase de hoy, Intervenciones en los inicios y otras específicas en la grupalidad, del billar, el anillo y felipear. Lo presento a Ricardo. Ricardo es psicólogo de la UBA, psicólogo social de la Escuela de Pichón Rivière, egresado de la Escuela de Formación en Gestalt de la Asociación Gestáltica de Buenos Aires, supervisor de terapia grupal en el Hospital Borda, en el Gutiérrez, en el Tornú, en el Centro de Salud Mental número 3, en Ameguino, y actualmente en el Centro de Salud Mental número 1. Es ex profesor titular de Teoría y Técnica de Grupos, Psicología Social, Psicología Institucional y Terapia de Grupo en la Universidad del Museo Social Argentino. Desde 2007 es profesor adjunto de Teoría y Técnica de Grupos en la Facultad de Psicología de la UBA. Es director de la Escuela de Especialización en Gestalt de la Asociación Gestáltica de Buenos Aires desde el 2020 y es docente desde el 2003. Publicó varios libros: El trabajo grupal, Cuando pensar es hacer, de Editorial Lugar; En el camino de la Gestalt, aportaciones a la teoría y técnica gestálticas, de Psicolibro Ediciones; De aceptación amorosa y otros ensayos sobre la clínica, de Editorial Topía; Grupo operativo, coordinación, clínica, formación, de Editorial Lugar; y el último, recién salido del horno, La evaluación de grupos, cómo observar, qué escuchar, para qué escribir, describir, de Paidós. Bueno, les queríamos comentar que la clase va a ser grabada y después se va a subir al canal de YouTube. Y lo que habíamos conversado con Ricardo es que él va a hacer su exposición, pero si durante la misma alguien tiene ganas de hacer algún comentario o alguna pregunta, él no tiene problema en que se lo interrumpa. De hecho, me decía que era como un motor. Así que siéntanse libres de escribir en el chat o levantar la manito si va surgiendo algo durante la exposición. Y si no, al final abrimos para hacer una conversación y preguntas y comentarios. Bueno, Ricardo, gracias por estar acá y te cedo la palabra. Gracias, Sole. Bueno, como le dije a Soledad, lo que peor hago ya lo hizo ella, que es presentarme. Así que el resto espero que ande cuesta arriba o cuesta abajo, no sé. La idea es que la clase esta no existe. O sea, no tengo clase escrita y la voy a leer, por lo tanto no vengan. Si algo no se entiende, si algo les surge como duda, pregunta o comentario, por favor háganlo, porque no me interesa llegar al final, sino más bien cómo es el transcurso. Modos de intervenir. Fíjense que no digo de interpretar, que sería una de las formas de intervención, porque habría que ver más que nada cuál es el sentido de una intervención. ¿Para qué intervenir entonces? Abrir posibilidades, abrir lógicas, abrir preguntas. Y el cómo implica algo que en grupos diferentes, más de una vez, de las terapias singulares. Yo prefiero hablar de terapia singular más que individual. Con la palabra individuo no me llevo del todo bien y por eso lo hablar de singulares y plurales. Y la idea es que en las terapias grupales o plurales, lo que tenemos es que además de la palabra, está lo más importante de la comunicación humana. Solo el 35% de la comunicación humana es verbal. O sea que hay algo que implica la mirada, que es poco tenido en cuenta más de una vez en las terapias singulares. Y entonces la mirada implica poder mirar, no estoy diciendo ver, no es lo mismo escuchar que oír, obviamente,
Y entonces implica poder registrar qué y cómo las personas con las que trabajamos hacen y dicen lo que hacen y dicen. Había aparecido un chiste cuando con Carlos pensábamos el título, y era cómo intervenir a salvo de errores. O sea, cómo no equivocarse. Porque me imagino que algunos de ustedes quizás ya trabajan en grupos, otros están empezando o quieren empezar. Y entonces me acuerdo de una supervisión en el Durán hace muchos años, que venían de una pésima experiencia de gente que había estado antes que ellos y no querían cometer errores. Y entonces lo único que les dije fue equivóquense. O sea, la idea es que nos animemos a equivocarnos y que aprendamos del error. Y eso es bastante liberador. Y entonces podría empezar con los inicios de un grupo, los inicios de nuestra actividad, los inicios, dicen todos los autores grupalistas, que es el momento más ansiógeno, es el momento donde muchos autores grupalistas proceden del kleinismo, y entonces dicen que las ansiedades psicóticas suben en ese momento. Y entonces, ¿cómo bajar la ansiedad? Y estoy trabajando con un grupo por primera vez. Tendría que decir algo que pueda contener esa ansiedad. No se me ocurre nada. Pasan unos minutos, se me sigue sin ocurrir nada, y lo único que se me ocurre es que tendría que decir algo y tendría que ser bueno e importante. Lo cual me deja tratando de mirar qué es lo bueno e importante que se me está pasando de lado. Y no se me ocurre nada. Y pasaron 5 minutos, y para mí eso es eterno, y no dije nada. Y se me vuelve a no ocurrir nada. Y estoy en blanco. Y pasaron 10, y pasaron 15, y la exigencia sigue subiendo. ¿Qué digo? ¿Qué puedo decir que sea ya no bueno, importante? Ya tiene que ser brillante, porque pasaron 20 minutos. Y no se me ocurre nada. ¿A alguno de ustedes se les ocurre algo que pueda decir porque no se me ocurre nada? Por favor. Bueno, veo algunas sonrisas, me alegro. Y podría decir que parece que dije un chiste, pero no se me ocurre nada. Y estoy diciendo estupideces. Y ustedes van a pensar que soy un estúpido que dice estupideces y no sé cómo seguir. ¿Qué hacemos si nos pasa eso en un grupo? ¿A alguien se le ocurre algo? Y entonces me viene un recuerdo cuando formaba coordinadores de grupo, y en ese momento la formación tenía 5 años, y en quinto año había que coordinar el propio grupo. Y pasaba esta cosa de que cada uno sentía esto que les acabo de escribir medio como un chiste, pero era en serio. Y entonces la consigna en ese momento era entrar y en los primeros 5 minutos decía una estupidez. Y cuando digo decía una estupidez era literal, decía una estupidez. Porque ese es el miedo, decir una estupidez. ¿Y qué beneficio tiene decir una estupidez? Que ya la dije, ya saben que dije una estupidez. ¿Y para qué me sirve la estupidez? Para bajarme de ansiedad. Después de decir una estupidez, puede que se me ocurre algo inteligente, algo que tenga sentido. No sé si es claro hasta ahí. ¿Preguntas? Va a ser difícil. Y entonces, en los inicios de los grupos, podemos hacer cosas según los manuales. Una es utilizar algún tipo. ¿Se escucha? Porque me dice que tengo la conexión inestable. ¿Se escucha bien? Se Se corta por momentos, pero se escucha. Ok. Ok. Hay algunos manuales que utilizan y proponen recursos técnicos, algunos recursos lúdicos, actividades para poder reducir esta ansiedad. Y uno diría, bueno, usémoslo porque
lo primero que me sirven a mí para reducir y tener un control si hago un ejercicio, presentaciones cruzadas, distintos tipos de ejercicios que pueden encontrar en distintos manuales. ¿Y sirven? Y sirven. El problema es ¿para qué? Lo primero que me sirve es para bajar la ansiedad, pero no estamos para eso. Y entonces, si voy a empezar una actividad de 1 o 2 veces, puede resultarme muy útil en los inicios usar un recurso técnico, porque me baja la ansiedad, me acelera, es un acelerante de procesos, y entonces me permite entrar más rápidamente en la tarea. Prefiero, y esto es una elección, y a mí me interesa vivir el proceso y que los pacientes, potenciales pacientes si quieren, vivan el proceso. Y entonces no acelero nada y dejo que transcurra lo que tiene que transcurrir, que son las ansiedades de los inicios. O sea que dependerá de la tarea qué es lo que hago. Esta clase tiene que ver con grupos terapéuticos, así que me centro ahí y desde ahí digo, no haría absolutamente nada, simplemente ver cómo quieren y cómo eligen presentarse. Sabiendo que al principio las ansiedades que les comenté hace un rato son tan altas que se escucha poco. Y entonces, cuando hacemos una ronda de presentación, el primero habla porque tiene mucha ansiedad, el segundo también, y el resto escucha poco porque está pensando, ¿cómo me presento hoy? ¿Quién soy hoy para ustedes? Me presento como siempre hago y entonces, si hago el chiste que ya sé y que ya ni yo me río, pero no importa, me presento de lo más formal. Mientras yo estoy diciendo esto, me imagino, o espero, que cada uno de ustedes esté registrando si se tuviera que presentar ahora, qué dirían de sí mismos, cómo se presentarían en un grupo terapéutico. ¿Quiénes son los que vienen en este momento? Y sabemos que el primero que se presente marca una línea que después tiende a repetirse. Si el primero empezó con los datos más formales, el segundo es probable que haga esto, hasta que alguien... ¿Y cuál es la tarea nuestra como coordinador de primera reunión? Generar algo que tiene que ver con el armado del grupo. No importa lo que trabajemos en ese momento con cada paciente, tenemos todo el tiempo después, pero sí tenemos que crear las condiciones para que el grupo continúe. Y cuando digo el grupo, lo digo para que ustedes me entiendan, porque desde lo teórico sé que ese grupo no existe. No sé si esto les queda claro. Nosotros vamos a empezar una terapia grupal con un grupo que no existe. ¿Alguien entiende esta frase? Dale, Ana, contame qué quise decir. O Mariana, que me movieron la cabeza así. ¿Qué quiere decir que este grupo no existe? No sé, a mí lo que se me ocurre es que, por ejemplo, yo soy en Pichón Rivier, coordino un grupo de adolescentes. Y, por ejemplo, hubo muchas altas y ahora hay chicos nuevos y no son un grupo. Se están conociendo, están viendo cómo es, de qué se trata esto lo digo, esto no lo digo, qué sé yo. Están como planteando de qué se trata, Bien. quién es el otro, qué hago acá, me mandaron del colegio, mis papás quieren que haga terapia, qué sé yo. No siempre quieren hacer grupos, además, por ahí piden individual y se les sugiere el grupo. O sea, por un lado, no saben si quieren estar ahí. Claro. Por otro lado, vos decís, no hay grupo todavía, concuerdo, y ahora lo vamos a abordar eso. Y por otro lado, puede que venga mandado porque me mandaron acá, mis papás, en caso adolescente, los terapeutas o lo que fuera. El problema es que la palabra grupo es puro grupo. Se utiliza mucho, pero veamos qué implica el grupo. Les voy a dar un ejemplo. Él la conoce a ella,
sale una vez y dice, estoy en pareja. ¿Es cierto eso? Y uno diría, te apuraste un poco, ¿no? ¿No, Romina? Entonces el punto es, te apuraste un poco porque en realidad estás conociendo, igual que decía recién Mariana. O sea, la pareja, si uno va a buscar una pareja, lo que ocurre en general es que termina en un trío. ¿Por qué? Porque uno va y busca una pareja y encuentra una pareja, o sea, un trío. La pareja se construye. Y por lo tanto la pareja es una construcción que se arma conociendo el otro en un vínculo. El grupo también. O sea que el grupo como objeto definitorio, abstracto, como una definición de grupo, no existe en la primera reunión, aunque trabajemos desde una perspectiva grupal. El proceso grupal empieza desde el primer llamado que se hace, desde la convocatoria, desde la reunión. Pero el grupo como tal va a llevar algunas reuniones hasta que se constituye. ¿Por qué? Porque no hay grupos si no hay, según Pillon-Rivière, una mutua representación interna. O sea, si no tengo la representación del otro y el otro tiene una representación de mí. Si no le da lo mismo quién está sentado en esta silla, que puede ser cualquiera, o si está Juan Pedro José. ¿Se entiende? Por lo tanto, no hay grupo en el inicio. El otro concepto que nuclea la existencia del grupo es una tarea. Ese sí está dada de entrada. Pero como bien dijo Mariana, puede que esa tarea no sea compartida con los otros, y algo que ocurre en un grupo es que cada uno de los futuros integrantes entienda que la presencia del otro le afecta y que necesita la presencia del otro para realizar la tarea. Y esto es transformar un paciente individual en un paciente de grupo, que no da lo mismo si faltaron 3 o faltaron ninguno. O sea que esto afecta mi trabajo en el grupo, no solo que, bueno, no vino, se lo perdió, o tengo más tiempo. Y el tengo más tiempo implica también una vieja metáfora que vengo usando, que es cómo hago como coordinador de grupo para que hablen todos, para que trabajen todos. Y entonces más de uno trabaja como si fuera un repartidor en vez de pizzas de tiempo. Y entonces le doy, a ver, son 60 minutos, son 6 participantes, que hable 10 minutos cada uno, menos 2 que podemos hablar los coordinadores, tienen 8 minutos cada uno. Y esta es una forma grupalista de porquería. Es una forma que no entiende la grupalidad. Es la metáfora de la pizza. Viene una pizza y algunos grupos lo reparten exactamente bien dividido, otros dan un orden, otros se atoran todos contra la pizza y cada uno come lo que puede, etc. Son distintas formas de abordaje de esto. Algunos más organizados, otros menos. Pero la metáfora es una metáfora de la pobreza y que el otro es un rival con el cual tengo que negociar o pelear. Otra metáfora, que es la que uso cuando trabajo en un grupo terapéutico, es la del fueguito. Estamos todos reunidos y en el medio hay un fueguito que nos alimenta a todos, que nos permite tener calor, y uno puede agarrar una brasa y prender un pucho. En esa época, cuando yo me formé, se fumaban los grupos, hoy ya no. Y entonces se trata de una metáfora que no es de la pobreza, y que entonces puede que durante una sesión hable una persona y trabajen todos. Trabajen todos porque por resonancia, porque todos estamos trabajando con cada historia que se mueve. Y después tenemos que ver cómo intervenir con eso, cosa que les cuento en un rato. ¿Preguntas hasta ahí? Pregunto si hay alguna para que no me digan al final de 1 hora y media no entendí nada. Lo mismo que les pasa a ustedes de intervenir ahora es lo que pasa al inicio de un grupo. ¿Quién rompe el silencio? ¿Quién dice algo? ¿Y va a caer bien o va a caer mal? No se me ocurre nada, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver con algo que es progresivo
en los grupos, a los cuales llamé el efecto desnudez. Imaginen ustedes que estamos en un grupo y cómo uno se desnudaría. No estoy hablando de la ropa concreta, sino del alma. Freud hablaba de alma, de hecho. Entonces, si a alguno de todos se les ocurre sacarse toda la ropa y quedar en pelotas, el resto lo mira y dice, ¿qué haces? Que por favor, me molesta. Si algunos nos vamos sacando una ropita, primero el pañuelo, después y muy de a poco, y hay alguien que está totalmente vestido, me inhibe. En general, cuando eso pasa, el que quedó vestido, el primero que se desvistió de golpe, es blanco de agresividad, porque tiene que ver con este efecto de que estar desnudo ante alguien vestido, salvo que sea una visita médica, me inhibe. Y entonces esto implica una progresividad compartida. ¿Cómo intervenir? Uno de los roles del coordinador, antiguamente cuando Kurt Lewin trabajaba coordinando grupos, se lo llamaba guardaagujas. Guardaagujas era la persona que manejaba la barrera, y esto era llamado como aguja, para ver quién habla y quién calla. Y entonces era dar la palabra no para que vayamos generando cuestiones de intimidad. Intimidad obviamente no es coger, digo porque se malentiende. La posibilidad de soy quién soy y cómo soy, y que el otro sea quién es y cómo es. Como verán, es muy difícil tener intimidad. Mucho más difícil que coger. ¿Me explico? Y lo que tiene que ocurrir en un grupo es una intimidad progresiva. ¿Preguntas hasta ahí? Yo tengo una pregunta, porque Maravilloso. tengo nula, casi nada formación en grupos, pero sí lo que he escuchado es como algo en esto que vos decís de la intimidad, como hay un hasta dónde, porque me ha pasado en los pocos espacios grupales que habité, que por ahí me digan como una diferencia, no me acuerdo entre intimidad y qué, pero como que en lo grupal hay cierto límite para llegar a como a cuestiones más íntimas, que a partir de cierto límite es mejor como en lo individual, porque es como un nivel de exposición muy grande en lo grupal. ¿Esto es así o...? Como ocurre con muchas afirmaciones, en vez de hablar del contenido, más de una vez, la afirmación que estás diciendo habla de la persona que lo emitió, que no sé quién es. Con lo cual te puedo decir, para mí es totalmente al revés. Y te cuento por qué. He tenido visiones de hospital, y una de las cosas es, pero en un grupo traer un abuso, o una violación, o otro tipo de situaciones, digo porque tiene que ver con esto no se trabaja en grupo. Y después de muchas discusiones con colegas, me parece que se trata de trabajarlo en grupo, y te voy a contar por qué. Es cierto que es más cómodo lo que sería el secreto del confesionario, o sea, la posibilidad de decir, lo hablo en el cara a cara, y queda ahí. Y digo confesionario porque fue Freud que comparó el psicoanálisis con el confesionario. Y dice que la diferencia es que en el confesionario uno habla de lo que sabe y se va descargada la situación, pero no con más información. Y en psicoanálisis la persona empieza hablando de lo que sabe y termina diciendo lo que no sabe. O sea, algo del orden del inconsciente. Pero queda encapsulado ahí. Más de una vez, una persona con estas situaciones como las que describí y otras que quieran agregar, deja esto encorsetado, deja esto encerrado en un secreto, que lo habló, pero no puede hablar de esto. Como el grupo de alguna manera remite a un seno social, una vez que lo pude hablar, con el costo que implica, que es mucho, pero una vez que lo pude hablar pasan varias cosas. Por un lado que hay resonancias,
O sea, una persona que tuvo esta situación y que jamás lo hubiera llevado, y ocurre que este compañero hijo de puta trae esto y me obliga a mí, por mis caras que me vendieron, que me pasó eso, contarlo. O sea que más de una vez ocurre que se precipitan efectos de cascada, de que al hablar uno aparece que a mí me pasó algo parecido a lo tuyo. Pero además me permite empezar a aprender a hablar de esto, no solo en un confesionario o en un consultorio, e incluirlo en mi vida, lo cual es salutífero, porque hay un texto de Freud que seguramente conocen, que es recordar, repetir y reelaborar. Y yo agregaría algo más, que es integrar. Para mí es obvio en la formulación freudiana. O sea, no me alcanza con dejar de repetir recordando y recordar para elaborar, sino que después tengo que volver a integrar funciones que no estaban. Y integrar esas funciones implica que esto me vuelva a la vida. ¿Se entiende? Y esto es mucho más fácil que ocurra si puedo hablarlo en público que si esto queda en privado. Privado de ser dicho. Y entonces no concuerdo, Tatiana, entenderás, con la formulación que alguien te dijo. Y en todo caso tiene que ver con mucho los prejuicios que implican los grupos. En la década del 70 era muy común, más que ahora, las terapias grupales. Y era como de avanzada, de progre, hacer terapia de grupo. Después vino dos cosas. Vino el lacanismo, y tengo esa formación encima, así que no tiene que ver con Lacan, sino con el movimiento y lo que generó. Y después vino además la dictadura. Las dos cosas hicieron que los trabajos grupales y la perspectiva grupalista sea reprimida. Y se está recuperando en los últimos años, en la última década, diría, en distintos hospitales, y que este curso esté funcionando y tenga la gente que tiene, es prueba de esto. Entonces, el punto es que más de una vez la escasez de conocimientos y más de prácticas produjo una cuestión muy importante, que es que haya alguien que dice frases como la que vos dijiste, sin experiencia clínica, casi como un saber que habla del prejuicio, o sea, un juicio antes de tener la experiencia. ¿Se entiende? Lo que me encantaría, por eso pido que hablen, pregunten, porque si Tatiana no dice esto, yo no hubiera explicado todo esto. Por eso me interesa que hagan preguntas, porque si no yo les cuento lo que me imagino yo que a ustedes les interesa. Y me interesa contarles lo que ustedes dicen que les interesan las preguntas que hagan. ¿Hasta ahí se entiende? Ok, ¿alguna pregunta más? Tatiana, ¿quedó claro? Sí, clarísimo. Me gusta mucho más este enfoque. No me cerraba al otro. Como... Me alegro. Me alegro. Y esto implica que las primeras tareas en los grupos implica generar un clima de trabajo que implique confianza. Esto no quiere decir a todo que sí, sino que se puede traer cualquier cosa. Y entonces Perdón, empieza el Ricardo. trabajo. Sí. Hay un participante que levantó la mano, no sé si quiere hacer un comentario. Yo miro la mitad, así que te pido, Sole, que si hay preguntas, Yo te voy a comentarios, avisar. o si lo escriben en el chat, porque me cuesta seguir la clase y leerlo, así que te pido ayuda en eso. Gracias. Por supuesto. Bueno, Pablo, no sé si querés habilitar el micrófono. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo. Quería preguntarle cómo es el tema del fin del tratamiento en los tratamientos grupales, la disolución de la transferencia, cómo se termina, cómo es que se resolvería en un grupo terapéutico las cuestiones de, hay un alta, hay una finalización, ¿cuál es el criterio? Alguna vez escribí un artículo sobre fin de tratamiento y que implica cómo empieza. O sea, implica para qué alguien viene y qué tipo de proceso viene a hacer. Una de las cosas que ocurre en todo trabajo grupal es que nos cambia la teoría con la que pensábamos la clínica antes de estos abordajes.
porque en general queremos encajar en las terapias grupales las ideas que ocurren en la terapia individual. Y no encajan. No encajan porque sería yo tengo que hablar con la misma teoría para dar cuenta de otra cosa que pasa otro tipo de idea. Lo primero entonces que te puedo decir es la idea de transferencia en el grupo, más allá de distintas teorías que podría contarte, pero voy a una cuestión práctica, es que no necesito que el paciente me cuente su historia y lo reviva conmigo, porque cada vez que participa en el grupo con los otros, está en una relación transferencial. O sea, la historia de cada paciente se hace cuerpo y se encarna en la red vincular y en la trama vincular. Dije que no iba a dar definiciones, termino dándolas. Pillon decía que la transferencia es el deslizamiento del grupo interno sobre el grupo externo. Como ocurre siempre en la transferencia, este proceso es inconsciente. O sea, sobre todo en los inicios. ¿Qué quiere decir esto? Yo entro a un grupo que me encuentro con 10 desconocidos. Me muero de miedo, no sé qué hacer. Y entonces me confundo. Y entro al grupo y me encuentro con 10 conocidos. Conocidos de mi grupo interno. Y este que se parece a mi papá, lo trato como tal. Y esta que se parece a la vieja y que además pasa algo entre ellos dos, como pasaba con mi viejo y mi vieja, me acuerdo. Y además está mi hermana y la prima con la que jugaba de chiquito. Y entonces me encuentro con esas 10 personas que yo conozco, que tienen vínculo entre sí. Y los trato de esa manera. Esto que te voy a contar ahora es una metáfora, Pablo. Entonces tengo acá, como viste, un carcaj, pero en vez de flechas, de rollos. Rollo, te recuerdo, es la palabra que viene de rol. El rol viene del rollo, porque en el teatro griego era leído. Entonces la persona pelaba el rollo, y leía. Largar el rollo es contame tu rol, contame tu lugar en el grupo. Entonces yo cuando entro a un grupo tengo todo mi carcaj de rollos y digo, a ver, Pablo, me hace recordar a mi tío, pero no es consciente esto, y te trato como a mi tío. Y te doy un rollito y te digo, toma, jugá este papel. Y lo hago con cada uno de los otros. Hasta ahí se entiende. O sea, esto es la adjudicación de roles que están inscritos en el mundo interno de cada participante. Y vos, Pablo, agarrás y decís, no, yo tu tío ni por casualidad, si yo soy tu papá. Y entonces tirás mi rollo al diablo. Y esa es la asunción de roles. La dinámica del grupo para este autor implica la adjudicación, los procesos de adjudicación y asunción de roles que están inscritos en cada uno de nosotros sin que lo sepamos. Con lo cual, la persona en el grupo va a mostrar esto. Y ahí tengo jugada la transferencia, incluidos nosotros. Otro autor habla de 4 objetos transferenciales, ubicándolos en objetos buenos y malos a la manera kleiniana. Esto es la transferencia con el líder, que es la transferencia central, con los otros integrantes, transferencia lateral, con el grupo como un todo y con el exogrupo, lo que está fuera del grupo. Pillon podría agregar un 5.º objeto transferencial, que es la tarea. Lo que antes Mariana decía, y me vienen mandando y implica que la tarea es una porquería, no me interesa tener de grupo, etc. Pero el grupo me cayó buenísimo. Y ahí se da la disociación transferencial que hablaba antes. ¿Se entiende? Con lo cual, te diría que, más allá de las cuestiones técnicas, llamémoslo atravesamiento del fantasma, llamémoslo desde otras teorías, ¿qué sería el fin del tratamiento? Yo en esto me mantengo freudiano. Y digo, si alguien viene a un tratamiento, a una psicoterapia, viene porque tiene un problema con el trabajar y el amar. O sea, se trata de devolverle a la persona la capacidad de trabajar y de amar. Y entonces, cuando tiene su capacidad de trabajar y de amar, me parece que se puede ir de alta. ¿Se entiende? Hace años agregué una palabrita, porque vivo en este país, que es la capacidad efectiva de trabajar y de amar. Porque alguien tiene la capacidad, pero no la puede ejercer porque no hay laburo. Y entonces se le cae en la mitad del camino. Entonces por eso agregué la capacidad efectiva, que pueda llevarlo a cabo. ¿Se entiende?
No sé si te respondió. Te respondí, mejor dicho. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias. Sí, buenas tardes. Yo quería Sí, Beatriz. agregar una pregunta a la pregunta anterior de la compañera. Cuando vos mencionaste el tema de llevar a un grupo un abuso, por ejemplo, ¿es efectivo o es aconsejable o es mejor por ahí armar grupos con problemáticas parecidas, como se arman los grupos de las madres del dolor y demás? Porque eso siempre tengo cierto recelo con esas cosas yo, no sé si estoy equivocada. Bien. Veamos 2 o 3 cuestiones. Por un lado, puede ser muy pertinente armar un grupo específico para trabajar esa situación. Pero en la vida pasa que si armás eso, van a ir las personas que quieren ir a trabajar eso. Y en un grupo terapéutico se trabaja el padecimiento, el sufrimiento que tiene una persona. Y yo no sabía que me pasaba que tenía que trabajar eso. Pero de repente apareció ese tema y lo dije. Y de repente, como lo trajo un compañero o compañera, me resuena y me acuerdo, y esto tengo varios casos, que jamás lo hubiera hablado, pero me doy cuenta que esto es lo que tuve toda la vida y no pude hablar, y que jamás hubiera ido a un grupo de esos. Esta es la respuesta clínica. Tengo una respuesta teórica, además. La respuesta teórica tiene que ver, me agarraron un día pilloniano, y que es que la productividad de un grupo es mayor cuando tiene 2 condiciones: que la tarea sea lo más homogénea posible y que las personas sean lo más heterogéneas posible. O sea, que las personas vengan a hacer todas lo mismo. Terapia grupal. Si uno viene a divertirse, en ese grupo no funciona. ¿Se entiende? Tiene que coincidir en la tarea que venimos a hacer. Y Pillon, al revés de lo que vos decís que es lo que en general se estila y es lo que ocurre en los grupos mal llamados de autoayuda, que yo llamo de ayuda mutua, donde la idea es que seamos todos lo mismo, que padezcamos de lo mismo. Las primeras experiencias grupales, allá por inicio del siglo XX, juntaban distintas personas con la misma patología y lo que le decían a uno servía por resonancia a los otros. Esta era la tecnología con la que contaban. El único problemita de esto es que trabajaban con que seamos todos iguales. Y esta es una diferencia entre los grupos de ayuda mutua y una terapia grupal. Los grupos de ayuda mutua tienen una forma de cura que es quitar un síntoma. Y entonces siempre es la misma. Llámalo desde Alcohólicos Anónimos o cualquier otra cuestión a quitar. La idea es que hay una metodología. La metodología implica que el coordinador es un exadicto, obligatoriamente, y se trata de retirar la adicción y que le quede acá en la frente siempre y para toda la vida que es exadicto, porque no pueden retirarlo, porque no subjetivan la clínica, no hay singularidad. Y entonces la terapia grupal, la idea es que además de que si viene alguien totalmente borracho, le digo que vaya a Alcohólicos Anónimos y que siga viniendo al grupo terapéutico, porque en el grupo va a poder historizar de qué se trata su relación con el alcohol, cosa que no va a ser en Alcohólicos Anónimos. Entonces lo que hago acá es trabajar lo singular, lo vertical, la historia de cada uno en la horizontalidad de este grupo. Y entonces cuanto más diferentes sean, mejor. ¿Se entiende? Pero estos son, como verás, distintas campanas para tocar distinta música. Y depende de la campana que tengo, el grado de resonancia que produce. Entiendo que produzca recelos, además. Pero en realidad podría decir que esos recelos freudianamente se llaman pudor y vergüenza. Y el pudor y la vergüenza son diques psíquicos que tenemos que trabajar para poder abordar la tarea. Por lo tanto, bajemos los recelos, por lo menos como terapeutas, y trabajemos lo que traigan los pacientes, porque obviamente me da cosita. ¿Cómo voy a contar esto delante de todos? ¿Se entiende? ¿Preguntas?
Clarísimo, clarísimo, muchas gracias. Me acabas de aclarar, además, cuál era esa cosa que me parecía, que me resonaba raro, por ejemplo, de Coloquios Anónimos, DNA. Digo, ¿cómo es esto? No me terminaba de cerrar, y acá me lo acabas de decir. La no singularidad de este tipo de grupos de ayudas mutuas. Gracias. Que no quiere decir que no sea efectivo para... No, decía que no quiere decir que no sea efectiva para determinadas cuestiones. Exactamente. Hace años trabajé este tema de los grupos de ayuda mutua, tengo algunos artículos escritos, de hecho algunos están en uno de mis libros, y que tiene que ver con cómo rescatar lo bueno que tienen, que es lo que decía Carlos, y al mismo tiempo tener una lectura crítica de la limitación que tienen. Entonces no sirven para nada o sirven para todo. Me parece que lo difícil es poder rescatar críticamente, y eso es lo que estábamos recién hablando. ¿Alguna otra duda, pregunta? Mi experiencia en grupos, que no es tanta, los chicos hablan de los abusos, con que uno lo empiece a hablar, muchos hablan del abuso y se hace un trabajo bastante interesante, si hice así, si hice así, a mí me pasó así, lo mío fue de tal manera. La verdad es que surgen cosas sorpresivas, ¿no? Y trabajan todos, porque pueden estar hablando de un abuso sexual y alguien dice algo de, no sé, de otros tipos de abuso, puede haber. Aunque no haya sido abusado sexualmente, por ahí le dispara otra cosa abusiva. Hablan un montón, o sea, cuando ya hay grupos, se conocen, ahí está la tarea establecida y demás, se trabajan muy bien estos temas, muy bien. Sorprende lo bien que lo trabajan. Los efectos. Sorprende a veces a los terapeutas y muchas veces sorprende a la persona que nunca vino a hablar de esto. Por eso decía que hacer grupos implica solo para el que quiere trabajar eso. Y vos traes un concepto muy importante que es la resonancia. Y que es un tema de cómo trabajarlo, porque a mí me pasa igual que a usted, ¿no? A mí no me pasa exactamente igual, pero hay partes que son igual y partes diferentes. Y se trata de ver en qué me resuena la similitud y cómo me resuena en mi singularidad la diferencia. Y esto es toda una forma de trabajo. Algo de esto yo les propuse en el programa, cuando lo veíamos con Carlos, 3 juegos, que es una forma de hablar de formas de intervención grupal que desarrollé en las últimas décadas. Uno es el juego de billar, otro es el juego del anillo, y otro que me enseñó un paciente, y en honor a eso lo llamé Felipear. Les cuento y después vemos cómo seguimos. El juego de billar es que mientras un paciente está hablando, yo miro a todos los otros. Miro quiere decir registro cómo escuchan. Iba a empezar con el juego del billar y me fui al juego del anillo. Y entonces, mientras uno está hablando, me doy cuenta que hay otro que tiene la carga energética del grupo, por las caras que pone, por la angustia que puede tener, por las posiciones corporales, pero no sé si ustedes conocen el juego del anillo. Me imagino que no. El juego del anillo era un hilo que se ponía, el grupo está reunido, es un juego de adolescentes, y hay un hilo que pasa por detrás de cada uno de los integrantes del grupo. Y el hilo tiene un anillo que pasa por el medio, y que se lo van pasando, y hay uno que tiene que adivinar, el anillo lo tenés vos, y darse cuenta dónde está el anillo. En base a ese anillo diría, donde está el anillo está la atención de ese grupo, que no es siempre de quien habla. Y entonces tenemos que detectar dónde está el anillo. Y ver cómo manifiesta dónde está el anillo la principal resonancia, que pueden ser varios anillos, de quien está hablando. No siempre el que habla es el que tiene la carga. ¿Se entiende? Primera cuestión. Con lo cual, una tarea del coordinador desde este juego
es detectar dónde está el anillo en este momento. Bien. Y con esto me voy al juego del billar. Perdóname, la carga energética del grupo. ¿A qué te refieres? ¿Dónde está la energía en ese momento que no es siempre de la persona que habla? ¿Se entiende? Y entonces, cuando además alguien está hablando, yo decía, miro el resto. Miro quiere decir que miro y lo miro con su historia. Lo miro entendiendo que esto le puede resonar, como decíamos antes con Mariana, por similitud y por diferencia en distintos lugares. En ese momento, el que está hablando tiene una tensión, está exponiendo, y el resto está relajado porque está trabajando lo que le pasa al otro. Y entonces, uno podría hacer una intervención de billar, que es, Juancito trajo esto, y yo me imagino que a vos, Pedrito, esto te resuena en tal lugar, y a vos, Eustaquio, te resuena de tal otro, y a vos de tal otro, lo cual implica tener toda la historia de cada uno y ver cómo, con igualdades y diferencias, se puede dar esto. Y dije, me imagino, y esta es una diferencia con la interpretación. Yo en la interpretación supuestamente sé, afirmo algo, y lo que estoy proponiendo es un imaginario que presto, porque de alguna manera yo puedo imaginar esto y que me diga, a mí no me pasa nada de eso. Bueno, fue imaginación mía, que no es lo mismo que interpretar. Hasta ahí me siguen preguntas. Porque esto no lo van a encontrar en ningún libro de grupos. Sigo con el Felipián. Les cuento de dónde inventó un paciente esto. El relato es que el paciente de grupo, que estaba hace rato, en un grupo terapéutico, fue a terminar de resolver una cuestión que no podía enfrentar. Está en la puerta de la reunión que tiene que entrar y dice, yo no puedo enfrentar esto. No tengo ninguna capacidad de enfrentarlo. Y no tengo forma y tengo que entrar, pero no puedo resolver. Y en ese momento se acuerda de un compañero de grupo que se llamaba Felipe, y que Felipe tenía un montón de quilombos. Pero esta situación que él tenía que enfrentar, la sacaba de taquito. Y entonces entró con esa idea. Cuando viene la sesión siguiente, le preguntan, ¿y cómo te fue? Ah, me fue bárbaro, Felipe. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Felipe. ¿Y qué quiere decir eso? Hice de Felipe. Y cuenta la historia que, sabiendo que él no lo podía resolver, se mimetizó, no dije identificó, valga la diferencia clínica, con Felipe, hizo de Felipe por un rato. Y le fue bárbaro. Conocía a Felipe en todos sus padeceres, pero conocía también en las potencialidades que Felipe tenía. Y lo que hizo fue de Felipe por un rato. Me siguen hasta ahí. Después de eso descubrió que pudo hacer de Felipe. Y entonces quedó con la capacidad de que cuando le pasaba algo de esto, volvía a felipear. O sea, lo que estoy tomando, más allá de que uno puede felipear, carlear, federiquear, marianar, irenear y bla, 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 o sea, hacer de otro. Y esto implica dejar aspectos míos y elegir con quién. Por eso dije, no es lo mismo que la identificación, porque la identificación es inconsciente, es a un rasgo no elegido y no es voluntario. Acá es voluntario, es a un rasgo determinado que tomo y copio. Y entonces el grupo es un lugar maravilloso para devenir otro, para poder jugar a ser otro por un rato. Porque los conozco muy bien a mis compañeros de grupo. Conozco qué tienen de potencialidad y qué tienen de complicado. Y entonces me da la posibilidad de mimetizarme con alguno de ellos, resolver las cosas y después ir incorporando aspectos de Felipe a
que bueno, yo creí que esto no lo podía hacer, pero lo puedo hacer. Y entonces adquiero nuevos roles y nuevas posibilidades. Este es el concepto de felipear. ¿Se entiende? Obviamente este concepto lo puedo llevar a la terapia singular, pero me cuesta tener el modelo, más allá de que la matriz clínica sirva. ¿Preguntas hasta ahí? Y por ahí en una individual podríamos decir que todos tenemos un Felipe individual, que todos nos agarramos de algo para poder afrontar ciertas situaciones, como hacer una primera sesión, por ejemplo, o entrar en un grupo nuevo o no grupo, aunque sea una terapia individual. Sin duda, lo que digo, la única diferencia es que tengo ahí el modelo muy conocido para poder copiar. Y que hay veces que en la terapia singular, copiar al terapeuta me queda grande, quizás, por la cuestión transferencial, pero el compañero es más fácil. Y entonces puedo hacer esto. Y una vez que aprendí lo que es felipear, o si les gusta más, otrear, que es hacer de otro, esto implica poder dejar mi sagrada, querida personalidad de mi ego para poder reencontrarme con otros aspectos que también habitan en mí. Y entonces puedo ampliar mi perspectiva vincular. Bien. Una de las Sí, cosas por ahí que lo también... decía pensando, perdón. Sí. Por ahí lo decía pensando que todos tenemos un poquito de otros, de Felipes en la vida, o Felipes o Marías o lo que sea, y que por ahí, lo digo en primera persona, también, porque me pasa que, no sé, cuando estaba en la primaria, adoraba como una compañera hacía la M mayúscula, y se la copié y hasta el día de hoy que hago la M mayúscula como ella. Y así vamos por ahí juntando un montón de Felipes en la vida, y por ahí es eso lo que podemos presentar en un grupo y lo que nos ayuda a enfrentar diferentes situaciones que por ahí solos con nuestra adorada personalidad, solos desnudos, por ahí no podríamos. Exactamente. Lo único que tenemos es que está más a mano, está más facilitado. Esta es la única gran diferencia. Sí. Claro. Y otra cosa que Perdón, ocurre en los grupos... y lo de... Sí. Quería hacer una Claro. pregunta. ¿Lo de felipear es un Claro. juego que propone el coordinador o surge? Porque me parece que lo del anillo es algo donde el coordinador está atento, palpitando, viendo dónde está el anillo, la tensión grupal. Y lo otro era lo de lo mismo, lo de la mirada. El coordinador observa cómo los otros miran o escuchan al que está hablando. Y esto del felipear es una indicación. El coordinador dice, bueno, Bien. propone esto, ¿cómo sería? Bien, es una excelente pregunta. Lo primero que te puedo decir históricamente es que yo aprendí que el paciente había felipeado sin ninguna intervención mía. O sea, el paciente inventó este término, porque vino y dijo felipeé. Y por eso yo, por respeto al autor, lo llamo de la misma manera. Que además él no era Felipe era un compañero. Ahora, una vez que entendí el mecanismo, puedo proponer en distintos momentos y con distintos recursos técnicos que la persona mimetice a otro o a otra, tanto en la sesión como fuera de la sesión. Claro, porque ya entendí el mecanismo. ¿Cómo? No, pensaba, Ricardo, sí, el tema del trabajo que a veces se hace de las escenas temidas, es a veces como favorecer esto de desde hacer de otro para trabajar aspectos que uno sabe que son propios, ¿no? Bien, Trabajar hagamos un escenas, salto ahí. no, las escenas temidas no, trabajar escenas. No.
Ok. Iba justamente a decirte algo al respecto, porque las escenas temidas es un invento de Tato y Hernán en su momento para trabajar las escenas temidas del coordinador del grupo. Uno puede decir, el psicodrama trabaja directamente con esto que pregunta Pablo, o sea, cuando hago distintos recursos técnicos del psicodrama, sea el doblaje, sea la ampliación de una expresión o un espejo, estamos proponiendo una especie de felipeada, de alguna u otra manera. ¿Se entiende? También uno podría decirle, probá cómo es esto, a ver qué te pasa. Y esto también, esto abreva en realidad de Ferenczi. Ferenczi es el primer autor, creo, en psicoanálisis, que propone intervenciones activas. Esto quiere decir que le proponía tareas al paciente, que le proponía algo como propuesta y que después el paciente hiciera lo que quisiera. Un discípulo de él, Wilhelm Reich, incluye después el trabajo incluyendo el cuerpo, y es el primero que yo sepa en incluir el cuerpo, y la primera experiencia es el paciente en el diván, le pide que respire más profundamente y cambia la asociación libre del paciente. Esa es la primera intervención corporal de Reich. Después tiene toda una teorización donde dice que la estructura del carácter y la estructura corporal tienen parecidos y analogías, y que uno puede abordar a la persona por un lado o por el otro. Le pasaba que tenían algunos pacientes militares prusianos que venían y no hablaban. ¿Y qué hacemos con un paciente que no habla? No tenemos tecnología. Bueno, él miraba el cuerpo y empezaba a trabajar de propuestas corporales. Esta es la primera, pero eso implica vegetoterapia, bioenergética, que es hecho por discípulos de Reich, etc. Como verán, cada cuestión va ampliando y todo esto tiene que ver con distintas formas de abordaje, teóricas y prácticas. Hablé de psicodrama, ahora hablo de bioenergética, vegetoterapia, y que en todo caso implica una formación distinta del coordinador o del terapeuta, porque una cosa es, bueno, leí un libro y otra es que no puedo llevar a alguien a donde no fui, de alguna manera. Con lo cual la primera recomendación para ser un buen terapeuta de grupo es ser paciente de grupo. Pero ¿cómo yo voy a ir a un grupo? Y bueno, es una buena pregunta, lo dejo ahí. En algún momento en la cátedra de grupos había propuesto que los docentes hayan sido terapeutas de grupo, pacientes de grupo, y que además usaran esto en su consultorio privado. El único problema es que desde ya que me dijeron que no, porque quedábamos 3 en la cátedra. Pero bueno, es parte de la cuestión. No sé si más o menos andamos por ahí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Porque ya estaría la hora de exposición de las preguntas, pero en realidad mezclamos todo, así que me parece que podemos seguir mezclándolo. Natalia quería hacer una pregunta, que levantó la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No, en relación a esto último que decías, la realidad es que no tengo ningún autor que me llegue a la cabeza en relación a esta definición que dabas de tensión y del grupo, digamos, hace referencia a la atención flotante. ¿O tenés algún autor que me puedas dar para investigarlo? Bien. Una aclaración, no era atención, sino tensión. No es la tensión flotante, sino la tensión. Pero decías, sí, no la hay tiene un el que autor, habla, está en otro, digamos, hay algo de esto del coordinador que lo pesca en esa dinámica y puede como relanzar algo en función a ese, ¿no? Entonces, exactamente. y digamos, la atención, vos decías en relación a la energía, ¿es algo a nivel corporal, posicional? ¿Cómo situarlo? Es difícil hablar de un tema que es el clima grupal, porque no El hay clima. termómetro. Bien. Entonces, tiene que ver con los climas grupales y tiene que ver con que esto se aprende por la experiencia. ¿Se entiende? Él y ella
esto lo podés ver en algunas películas, él y ella están en mitad de la escena, y alguno está con un montón de amigos y mirando la película y dice, y le va a dar un beso ahora, ¿y cómo lo viste? Y pero es evidente, porque ahí hay algo ahí que... Y el que lo vio lo tiene clarísimo, y el que no lo vio dice, ¿de dónde tomaste los indicadores? Vi el clima. Bien. Explícame el clima. Y es evidente, estaba ahí. Es muy difícil poder describirlo. Y voy a las películas porque es una forma de captar escenas. Y una de las cosas que ocurre en la mirada de un coordinador es mirar escenas, no mirar palabras, entender que hay una escena en juego. Y esto tiene que ver con algo de lo que preguntaba de la atención, y que hay unos autores ingleses que dicen que en una sesión, más allá del contenido que habla un paciente, está proponiendo, paciente singular, y entonces el paciente está proponiendo en cada cosa que habla una modalidad transferencial con el terapeuta. Y entonces lo que él sigue es la atención de esa modalidad transferencial, alejándose del contenido mismo. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, perfecto. Llevan esto a lo grupal y dicen, uno podría decir, cada uno de los distintos participantes en un grupo está mostrando la relación transferencial. Y yo podría decir que la atención es una línea de continuidad que yo escucho o veo, pero que nadie habla de esto concretamente, pero nunca hablan de otra cosa, en la atención en relación al terapeuta. ¿Se entiende? No sé si es pertinente, Obviamente perdón, desde el campo psicoanalítico interpretan esto. Sí, Pablo, perdóname. que contestando a Natalia, que ella preguntaba de bibliografía, se me ocurrió que lo había estudiado en la facultad, no sé si va por ahí o no, que creo que es Bion que habla del clima emocional que describe grupo mesiánico, ataque fuga y grupo de dependencia, que es cuando se produce como cierta o todos contra el coordinador en el ataque fuga, o de dependencia, que le piden información al coordinador y quieren que les resuelva la vida y les dé receta, o el grupo mesiánico, ese que generaba cierta fascinación, como dentro de 3 climas grupales, que es como el que me acuerdo que era como fácil de detectar. Me acuerdo que la profesora explicaba cuando uno va a una función de teatro y se pide el bis, y de golpe la gente, en vez de aplaudir así de manera mecánica, empieza como todo el teatro a coordinarse como en una especie de aplauso como acompasado, como con un ritmo, que se pasa del aplauso inconexo entre todos y esa masa de gente que no se conoce, y hay como un clima, ¿no? Digo, para pensar los climas, me acuerdo eso de esa lectura de Bion que habían propuesto justamente en grupos. Sí, lo que traes vos de Bion implica que los 3 climas implica uno, es el ataque, como bien decís, un clima de agresividad, a veces violencia. Otro es el del supuesto básico de dependencia, que es ser nutridos, que es pedirle que nos dé. Y otro es el clima de salvación, que es el mesiánico, que nos va a salvar de algo. Estos son los 3 climas que habla Bion. Pero el punto en la teorización de Bion es que dice que hay 2 niveles de funcionamiento inconsciente. 2 niveles de funcionamiento, uno inconsciente y otro consciente. Cuando el grupo puede trabajar la tarea clínica, está en grupo de trabajo. Están las personas con conciencia tratando de elaborar cada uno su historia. Y de repente, porque están los dos al mismo tiempo, lo inconsciente y lo consciente, pero o predomina lo consciente o predomina lo inconsciente. Cuando lo inconsciente se lleva puesto la conciencia, se produce algo que es masificación. Se borran los límites de la identidad y no soy yo, vos, Soledad, Carlos y cada uno, sino que somos personas fusionadas. Cuando vos decías que se da una cuestión que es como la ola en la cancha, o en un recital, donde nos fusionamos con el otro, donde me indiscrimino. El supuesto básico bioniano tiene como característica
la fusión indiscriminada, un retorno a las posiciones psicóticas, heracleiniano, Bion también, a las posiciones psicóticas de esquizoparanoide y depresiva, y donde me junto con el otro sin darme cuenta. Y el trabajo del coordinador es ver lo que ocurre, cómo cada uno se masifica, y después devolverle a cada uno cómo intervino en ese fenómeno cuando se le puede devolver la identidad, o sea, que cada uno pueda discriminarse de los otros. Recuerdo un ejemplo muy bonito en la escuela de Pillón, donde había aumentado, nada raro en nuestro país, la cuota, y me acuerdo que había alguien que estaba en la cola para pagar, con los billetes en la mano, y decía, y empezó a aparecer una idea de no paguemos la cuota, es muy alta, y el tipo con la plata en la mano decía, nadie puede pagar eso. Y era casi ridículo el tipo con la plata en la mano, pero nadie, porque nos fundimos en eso. Son los fenómenos donde se vuelve indiscriminado. Y el trabajo, insisto, del coordinador es cómo aprovechar lo que se hace visible y cómo después lograr un nivel de discriminación, volviendo al grupo de trabajo para poder recolectar lo trabajado. ¿Se entiende? Gracias. El problema de Bion es que es un autor que se repite mucho y se entiende poco, más de una vez. No digo que sea tu caso, Pablo, digo lo que ocurre en años de la facultad. Cuando explicaba los dos niveles, un día en una facultad, les dije que habían entrado antes que yo y que había un cartel en la puerta que por favor les pido que para poder escuchar atentamente lo que digo, el cartel decía que dejen el inconsciente en la puerta para que estén con toda su conciencia, y que si alguno no pudo, por favor salga y lo deje ahí en el cascatito. Obviamente era un mal chiste, pero vos me creés que la mitad del aula salió, después no querían entrar porque sentían tontos en haber salido, pero como si pudiéramos dejar el inconsciente. Por eso son dos niveles que funcionan permanentemente con predominio de una o de otra. ¿Preguntas hasta ahí? Algo que quiero aclarar, porque recién, antes hablaba de Pillón, después hablaba recién de Bion Pablo, y es que cada uno da una teorización y ilumina un sector de la realidad, ilumina algo que me puede dar herramientas. Y el tema es cómo evitar una fusión de todas las teorías y al mismo tiempo poder tomarlas y ver qué me aporta cada uno. Porque hay contradicciones internas entre los autores, que ahí ya es un tema de formación de cada uno, cómo los toma o cómo los deja. ¿Preguntas? Tengo una, que es, ¿cómo es? ¿Freud descubrió el Edipo o Freud denominó el Edipo a lo que le pasaba? ¿Se entiende? ¿Por qué uno podría decir, Freud descubrió el Edipo? ¿Cómo? Porque leyó Sófocles y descubrió el Edipo. Mentira. Freud empezó a hacer un autoanálisis y descubrió que le pasaban cosas que no tenían nomenclatura. Y entonces después, como le encantaba la mitología, dijo, me pasa lo mismo que ese tipo que escribió Sófocles. Y lo llamó Edipo, como al otro lo llamó Narciso, el mito de Narciso. Pero en realidad, el punto es que descubrió un fenómeno psíquico que después lo nomencló. No es que se puso a leer mitología y dijo, claro, los griegos inventaron esto. ¿Se entiende? Esto implica que la idea es cómo mirar escenas. Y después puedo ponerle el nombre a la escena que quiero, que me despierta algo. Y entonces uno podría decir, en la dinámica de un grupo, yo puedo ver que están haciendo algo, lo que fuera, y puedo ver una escena que para mí le da sentido. Por ejemplo, en un grupo
constituido por un hombre, en general son bastante escasos a veces los hombres en las terapias grupales, y 6 mujeres. Y de repente las mujeres están ahí diciendo cosas, y el hombre en una voz pausada se impone y dice lo que quiere decir, y es escuchado por todas las demás mujeres. ¿Y por qué dije gallinas? Porque la escena que acabo de ver en esa coordinación de grupo es un gallinero que tiene un gallo y 6 gallinas, o 5 gallinas. ¿Se entiende? Obviamente es una locura mía mirar esto, pero a mí esa escena me permite entender una trama vincular. Y además es una trama que puedo transmitirles. Y entonces trabajar la relación entre el gallo y las gallinas. ¿Qué ocurre con cada una de las gallinas? Que cuando el gallo habla se callan la boca y todo el resto. Estoy prestando una escena que veo, que miro en realidad. No pasa nada de esto, pero le da un sentido. Esto implica que también cuando trabajo con un paciente, si trabajara en el diván, podría escuchar y mirar una escena. Freud hacía esto, por eso vino todo el relato. Miraba escenas. Cuando los distintos autores hablaban de fantasía o fantasma, ven escenas, arman una escena que da sentido a lo que está pasando, aunque la persona que está hablando no habla de esa escena más de una vez, pero habla desde ese lugar. Aprender a mirar escenas es una de las cosas que aporta fácilmente la terapia grupal, y que después el coordinador puede llevar a la terapia singular y escuchar escenas. Porque una de las cosas que ocurre, tanto en la terapia de grupo como mucho en la terapia de niños, es que cuando uno vuelve a la terapia singular de adultos, no vuelve de la misma manera. Incorporó otra mirada clínica, que implica que dejo de escuchar a un paciente singular y escucho que en ese paciente hay un grupo. Que hay un grupo, el grupo interno que hablaba antes, que está en juego, que dejamos de ser uno para ser múltiples. Porque la idea de uno es religiosa, aunque seamos ateos. Uno es Dios. Y la identidad nuestra, el concepto mismo de sujeto, se desprende con la salida del medioevo en el surgimiento de alguien que está hecho bíblicamente a imagen y semejanza de Dios, y que supone que somos uno, una unidad, y en realidad eso es mentira. Estamos habitados por múltiples habitantes que hablan en nosotros, y no tenemos esa unidad. A lo sumo podemos tender a una integración de todos los personajes que me habitan, con lo cual en realidad la identidad es múltiple. La identidad nuestra es grupal, no es una. Mi sagrada identidad, mi yo que se cree único, es una estafa. Y el yo es un estafador, claro. Creo que eso ya lo sabía. ¿Se entiende? Con lo cual esto ya me cambia la mirada clínica, aún con un paciente singular. Y entonces empezar a mirar a las personas como grupo, como trabados en vínculos que se ligan entre sí, me permite entender otro tipo de escenas. Me permite entender que no son monólogos en un teatro, sino escenas de teatro mucho más complejas, y donde algunos habitantes están en el escenario y otros están arriba manejándonos como marionetas. ¿Se entiende la idea? Y entonces tendríamos que ver quién maneja las marionetas. ¿Quién habla cuando digo lo que digo? ¿Quién habla en mí? ¿Quién creo que soy yo y en realidad soy hablado? Nada nuevo, ya esto lo dice el psicoanálisis claramente, pero lo puedo ver en escena, y esta es una facilidad del grupo. Nos quedan 10 minutos, me gustaría saber si hay preguntas, comentarios. No sé, les estoy pidiendo que me expriman y me saquen el jugo.
Te quería pedir que si podrías ampliar o aclararme esto que decís, el último concepto que diste, que el coordinador del grupo después lleva a una terapia individual esa experiencia de grupalidad para tratarla en la individualidad. Entonces, nos estamos refiriendo al mismo terapeuta que hace, por un lado, es coordinador de un grupo y hace individuales, o a esta recomendación del inicio de esta última parte de que todo terapeuta que pretende coordinar un grupo debe haber pasado por un grupo, o las dos cosas. Son las dos cosas separadamente. Me traes un concepto que desarrollé en el último tiempo, que es que para mí las terapias se dividen en dos grandes grupos: las terapias del ser y las terapias del devenir. Las terapias del ser abogan, digamos, teóricamente y filosóficamente en Platón. Las terapias del devenir abogan en Heráclito. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que en las terapias del ser creen que hay una identidad, yo soy así, y que se trata de sacarle lustre a esa identidad, que yo sea lo más parecido a mi ser y muy diferente a todos los otros seres. Tiene que ver con el uno, tiene que ver con que yo ya estoy armado de esta manera. Las terapias del devenir implican que podemos devenir otro, que no existe ni ese uno, ni que tengo que ser yo. Y esto implica que puedo renunciar a yo, soy de esta manera, y ser de otra. Esto aboga en la idea de felipear que hablaba antes, está en relación directa. Y entonces, esto es una mirada clínica que tiene que ver con la perspectiva grupalista, aunque esto sea una mirada clínica en general. Porque desde la mirada grupalista puedo pensar lo que estoy pensando, que podemos devenir otro, que la verdad que no tengo que ser como soy, y que puede haber aspectos míos que se vayan, se pierdan. No es decir, pero la identificación primaria es la identificación primaria, no jodas, no podemos dejar de. Entonces recuerdo un concepto psicoanalítico que son las identificaciones originarias. Para salir de la encerrona de primarias y secundarias, hay algunos autores, creo que Pierre a la cabeza, Piero Lanier, que propone las identificaciones originarias. Y esto implica que una persona que tuvo tal padre, tal madre, se originó de tal manera por ciertos avatares de la vida, es como si naciera de nuevo. No le pasa a todos, pero a algunas personas les pasa, y si a algunos les pasa, podría pasarnos a todos. Y entonces podemos tener una identificación que claro que es secundaria, pero es originaria, porque borra y barre con las primarias que había para generar otro tipo de lazo. ¿Se entiende? Y entonces desde ahí digo, o seguimos la terapia del ser, platónica, idea, identidad, igualdad de cómo soy con respecto a mí mismo. A es A y solo A, y no es B. O las terapias ligadas a Heráclito, que el río pasa, que la persona tampoco es la misma cuando se baña en la misma agua, y entonces podemos devenir otro. Ay, Cintia, ¿cómo te razón? Desgraciadamente, y me da cierta vergüenza, porque hasta hace unos meses era adjunto en la cátedra de grupos 2, es cierto que la formación de grupos es una formación muy interesante en las dos cátedras, con un nivel de posgrado, pero no habilita a trabajar fácticamente con grupos. Y esto es lo que me encuentro cada vez que voy a supervisar un hospital, y que la verdad que lastimosamente estos aspectos no se ven en la facultad. Así que te doy toda la razón, con un poquito de vergüenza, después de más de 30 años de estar en la cátedra. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo me hacías acordar, cuando hablabas de felipear, y en relación a cómo uno muchas veces
el haber trabajado grupalmente le sirve también para trabajar en una terapia individual. Pensaba, por un lado, que uno muchas veces como terapeuta felipea, ¿no? Si detecta que eso le va a servir al paciente. Pero por otro lado también incorporar a otros pacientes en lo que sería la sesión. Por ejemplo, muchas veces falta un paciente a un grupo y uno puede decir, mira, si estuviera, no sé, Rosita seguramente te diría esto, ¿no? Y hacer presente a alguien que no está a partir de una intervención que la supone el terapeuta, pero hacerlo intervenir igual, ¿no? Bien. Es muy importante esto que decís, Carlos, porque en realidad está presente, aunque esté de cuerpo ausente. También es una buena forma para poder contarle a alguien cómo es un grupo terapéutico. Entonces, cuando derivamos a grupo, decimos de grupo, y la persona sigue hablando en las entrevistas individuales anteriores, uno podría decir, si esto fuera un grupo, y en el grupo que yo te recomendé entrar, estaría Rosita, que te estaría diciendo, Rosita que vos no conocés, pero que yo sí, y te estaría diciendo tal cosa. Y es una buena forma de mostrar los efectos adelantadamente de lo que la grupalidad puede proveer en una persona. A mí me hace que es una buena forma. Con pacientes con problemas de adicción y de alcoholismo, de hacer intervenir pacientes que he tenido en grupo y decirles, mira, tal paciente te hubiese dicho esto, ¿no? Porque dicho por mí era una cosa, pero dicho por alguien que tenía el problema de adicción, uno lo plantea desde un lugar diferente y se escucha desde un lugar. Hay dos cosas que decís. Por un lado, que en el grupo los pacientes no son silentes, no es que habla solo el terapeuta. Y los pacientes pueden decir cosas que los terapeutas no podemos o no nos animamos a decir. Y esto es muy importante. Lo otro es que uno escucha distintas versiones. Y lo último que quería traer es un concepto de la coterapia. La coterapia implica que hay dos o más terapeutas y hay tres estilos en la coterapia. Uno es que va en paralelo. Los dos dicen lo mismo. Es el estilo que menos conflicto trae, es papá y mamá dicen lo mismo, etc. Un segundo estilo es uno dice una cosa y otro dice otra. No hay contradicción y en todo caso son dos miradas distintas del mismo fenómeno. La tercera, que era complicadamente y bella y rica, es uno dice algo y el otro dice exactamente lo contrario. Y uno dice, pero qué falta de respeto, me estás pisando el poncho. No, en realidad el tema es si esto puede ser dicho con todo el respeto. Y si es dicho con respeto, uno puede decir, yo difiero con mi colega y al mismo tiempo puedo decirte esto. ¿Y el paciente cómo se nutre? Con las dos cosas. ¿Y qué hace con eso? Y tendrá que zanjar la contradicción. Y me imagino que eso es lo importante en ese momento. ¿Cómo hace para poder escuchar diferencia? Y podría decir, la diferencia es el principal tema del trabajo grupal. Que no hay un discurso único, no hay una voz única, y es cómo incorporar al diferente y la diferencia como tema en sí. Y podría decir que la grupalidad lo que nos da como tema fundamental es la diferencia, porque todo paciente singular, la mitad de la terapia es un concepto muy sencillito y muy complicado. El concepto es otrear, no sé si lo conocen. Otrear es lo que hace siempre el otro siempre otrea, hace de otro. Y entonces uno dice, pero yo no hubiera hecho eso. Y no, vos no, el otro sí. Pero eso no hay que hacerlo. Vos no lo haces, el otro hace eso. Pero eso está mal. Bueno, eso es tu idea, pero el otro otrea. O sea, hace de otro. En ese caso, en el grupo, otrea delante mío. Y entonces me facilita trabajar la otredad de otra manera. La otredad de afuera y las otredades de adentro.
de todos los que me habitan y que me gustaría que se vayan de una bendita vez. Y están por suerte. O sea, podría decir que la terapia de grupo es una terapia de las otredades. Bueno. No sé si hay preguntas, comentarios, creo que estamos ahí Estamos, en el filo de la hora. sí, estamos en hora. Bueno, Ricardo, te queremos agradecer por estar acá en este curso con nosotros. Por otro lado, queremos agradecer al Colegio de Psicólogos también que nos facilitó el Zoom, a su presidenta Andrea Fato, vicepresidenta Vera Gallegos y secretario general Luciano Bedecarras, y anunciar la próxima clase, que va a ser el 16 de septiembre, digo bien, sí, que va a estar Eduardo Esmaninsky, presentando una clase que se llama Pensar jugando, lo grupal, la transicionalidad, el uso y la ficción. Así que, bueno, Ricardo, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, y bueno, ha sido un placer compartir este espacio con todos ustedes, y agradezco sobre todo los comentarios y preguntas que permitieron que esta clase sea posible. Muy bien. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, hasta la próxima, gracias. Gracias.